Son las 11 de la mañana con 4 minutos. Ayer la Sociedad Nacional de Agricultura presentó el primer barómetro de robo agrícola que se realizó entre el 6 y el 13 de marzo, justo en el contexto del asesinato del matrimonio González Calleja en Graneros. Su presidente, Antonio Walker, conversa a esta hora con nosotros para tener más detalles de esta realidad que, por cierto, ha estado preocupando en el último tiempo. ¿Cómo está, Antonio? Buenos días. Buenos días, Carola. Buenos días, Sebastián. Hola, Antonio. Gracias por el contacto. A ver si empezamos por la controversia que se dio por los dichos del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, llamando a los municipios rurales a no seguir llorando y, digamos, invertir con las platas del royalty minero. El ministro ha dado pie atrás, se ha retractado esta mañana reconociendo que no fue una expresión feliz. Antes lo había hecho el ministro del Interior, digamos, criticando también el tono de esas declaraciones, no compartiendo las declaraciones. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que el ministro lo reconoció, no fue una expresión feliz, ¿no? Qué bueno que lo haya aclarado. El tema realmente importante es el tema de la delincuencia rural, Carola. Yo creo que en eso nos debemos concentrar, más allá de una declaración desafortunada. Yo creo que el tema importante aquí es lo que está ocurriendo con la violencia rural. Ayer hicimos una encuesta y realmente es brutal lo que dice la encuesta, ¿no? Un 80% de los agricultores ha sido víctima de un asalto, de un robo con mucha violencia, lo que parte espontáneamente con robos de insumos hace 3, 4 años. Hoy día estamos ya viendo casos de homicidios, de asesinatos brutales, como el que ocurrió con Rodrigo y Carolina Calleja, ¿no? Que nos tiene muy consternados, nos tiene muy triste. Por eso decimos que las comunas rurales estamos de luto y claro, y estamos llorando lo que aquí ocurrió, porque la verdad es que cuando uno ve 2 hijos que quedan sin padres y todo lo que esto ha implicado en el mundo rural, que es consecuencia de una inseguridad que estamos viviendo hace mucho tiempo en el mundo rural, ¿Antonio? Y que lo venimos denunciando hace más de 2 años. Antonio, en este estudio, un 80% de victimización. ¿Qué tipo de delitos son los que se cometen en el mundo rural? Bueno, ahí está súper bien graficado, Sebastián. En primer lugar, son insumos agrícolas. Los insumos agrícolas son carísimos porque Chile es un país que tiene una agricultura muy sustentable, donde para exportar a mercados nichos y sofisticados, tú tienes que estar certificado, ¿no? Y estos productos tienen que estar registrados en el Registro Mundial de Agroquímicos. Entonces son productos carísimos. Entonces parte esto con robo de insumos, sigue con muchos sistemas eléctricos, lo que tiene que ver con sistemas de riego, transformadores, tableros, sigue con maquinaria agrícola, tractores, maquinaria, ¿no? Y fundamentalmente equipos de riego. Pero en el último tiempo hemos estado viendo estos asaltos a casas de campo con mucha violencia. El mundo agrícola es totalmente distinto al mundo rural, al mundo urbano. En el mundo rural no tenemos condominio, ¿no es cierto? Sí. Con barreras, con guardias, con cámaras, etcétera. Tenemos casas de campos aisladas, tenemos villorrios, tenemos caseríos, tenemos pueblitos con muy poca protección, ¿no? Y tenemos una dotación de carabineros y de PDI y de fiscales muy baja, dado a que estamos muy concentrados en la macrozona sur, donde ha habido un plan de acción que ha bajado brutalmente la violencia, y eso hay que destacarlo, y estamos muy concentrados en los sectores urbanos, ¿no? Entonces nosotros decimos Santiago no es Chile, también existe el mundo rural, donde hay mucha desprotección, llámese presencia policial, PDI, fiscalía, etcétera. Entiendo también, Antonio, estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que el delito ha ido cambiando, que si bien antes quizás los robos se producían por las cosas que estaban a la vista, ahora son grupos armados, como usted describe, que entran directamente a las casas de zonas rurales a buscar joyas, dinero y armas, que es básicamente lo mismo que ocurre en los grandes centros urbanos. Y la pregunta es, por una parte nos preguntamos si eso está detrás del asesinato del matrimonio González Calleja, porque no hemos tenido noticias de un avance en la indagatoria.
porque también lo que se ha vuelto recurrente es el robo de aperos de caballos, ¿cierto? Que era el caso de el matrimonio González Calleja, que tenía ese tipo de implemento. Entonces, uno pensaría que hay como un mercado negro, por una parte, para los aperos de caballo, y por otro, un tipo de violencia o de objetivos de estos grupos violentos que es similar al de las grandes ciudades. Sí. Carola, esto es bien grave, ¿ah? Y es bien profundo porque, como usted dice, estamos ya en los asaltos de casas de campo con bandas de crimen organizado muy sofisticadas, ¿no? La avanzada la hace un dron y ese dron ve qué tipo de vehículos tiene, cuál es el diseño de la casa, el tamaño de la Claro. casa, a qué hora entran los dueños de casa, a qué hora salen los Como en dueños de casa. Colina, con el Les- asesinato del ciudadano francés. Mucha inteligencia en eso. Oye, mucha inteligencia. Mira, les pudiera relatar, Carola y Sebastián, 15, 20 asaltos a casas de campo en los últimos 3 o 4 meses, brutales, Mm. brutales, ¿no? Entonces, donde los carabineros, dos carabineros jóvenes, cuando cuando concurren al lugar donde está la balacera, tienen que esperar afuera que termine la balacera porque ellos tienen armas que están muy en desventaja de estas bandas de crimen organizado. Entonces me contaba un agricultor, bueno, concurrí con dos carabineros jóvenes con su armamento, ¿no?, muy precario, y teníamos que esperar que termine la balacera Increíble. donde estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de un tema que lo venimos denunciando hace mucho tiempo, y por favor, yo no quiero hacer un punto político en esto, ¿no? Aunque tiene mucho de política, ¿no? Este es un tema que tenemos que abordar como un tema país, como un tema de Estado, y cuando digo Estado, aquí está involucrado el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, por supuesto el Poder Ejecutivo, ¿no?, que es el responsable que exista el orden público en Chile. Pero lo Bueno, primero que yo pido, creámonos, Antonio, porque tenemos una... Sí, sí, a Sebastián. propósito de ese rol del Ejecutivo, es que vuelvo a las palabras del ministro Valenzuela, porque de alguna manera, cuando hace esa alusión, con una frase que él ha dicho fue desafortunada, hay una visión también respecto al rol de cada uno de los actores en el mundo rural, ¿no? Y es sobre ese punto que quería preguntarle, si es que usted cree que hay desconocimiento, falta de empatía, ¿qué ve que traslucen esas declaraciones del ministro Valenzuela? Bueno, no quiero entrar en polémica con el ministro Valenzuela. No es la Como polémica por la sociedad, polémica, Antonio, pero es sí, que no, usted no, apunta fundamentalmente al rol que tiene el Ejecutivo en sí. materia de seguridad en el mundo rural. Vamos a eso, Sebastián, vamos a eso. Tenemos una desventaja en el mundo rural que no tenemos estadística, ¿no? ¿Por qué no tenemos estadística? Porque no hacemos las denuncias. ¿Por qué no hacemos las denuncias? Porque se ha constatado mucha impunidad, ¿no? Entonces, la víctima, el afectado, dice, ¿para qué voy a hacer la denuncia si hay mucha impunidad? Y en definitiva los casos no se resuelven, ¿no? Por eso hicimos la encuesta, para levantar números. Entonces, yo le quiero pedir a la subsecretaria de Prevención del Delito, le quiero pedir al subsecretario del Interior, le quiero pedir al ministro de Agricultura, que esto es un hecho real. Los que vivimos en el campo los constatamos todos los días, ¿no? Entonces, levantemos la información. Yo vengo saliendo ahora de un seminario aquí en Rancagua, donde deben haber habido más de 500 agricultores, y hice un llamado a hacer la denuncia, ¿no? Porque si no levantamos la estadística, no vamos a distribuir la dotación de carabineros y de PDI y Claro. los recursos hacia las comunas rurales, ¿no? Antonio, Entonces, sí, perdón la interrupción. Y yendo al fondo de lo que planteaba el ministro de Agricultura, ¿qué pasa con los recursos que le están llegando a los municipios y que provienen del royalty? Parece que hay una dificultad en poder ejecutarlos de manera oportuna. ¿Y cuánta responsabilidad hay también en ese sentido de los propios municipios? ¿Cómo se puede destrabar eso? sí. Nosotros hemos trabajado de la mano con la AMUR, la Asociación de Municipalidades Rurales. Ojo, Carola, tenemos 263 comunas rurales en Chile, ¿eh? Por eso digo, Santiago no es Chile, también existe el mundo rural, ¿eh? 263 de 345. Claro. Este país es muy rural y el 30% de la población vive en sectores rurales. Bueno, lo que quiero decir
hemos trabajado mucho con los alcaldes. Hay un problema en los alcaldes. No tienen los recursos y no tienen las facultades para proteger a los vecinos. Ese es el problema de fondo. El royalty minero, si hacemos una distribución equitativa entre las distintas comunas rurales, que equivalen a 180 millones de pesos por municipalidad. ¿Qué hacemos con 180 millones de pesos con este nivel de violencia? Entonces, creo que es muy importante el proyecto de ley de seguridad municipal. Me alegro que todo esto esté repercutiendo en que alcaldes de distintos colores políticos visiten a un ministro del Interior para hablar del tema. Me alegro la bancada de senadores que se formó para aumentar las penas de los lugares no habitados y todo este movimiento que ha creado un tema que hemos puesto tanto los alcaldes de las municipalidades rurales como la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero en defensa de los alcaldes no tienen los recursos, no tienen las facultades, entonces pregunto yo, ¿cómo van a proteger a sus vecinos? Y ahí el rol entonces del gobierno central. ¿Se necesitan solo más recursos o también otros cambios de fondo, digamos, sobre esas atribuciones que tienen los municipios, Antonio? No, necesitan facultades y recursos, que no los tienen, ¿no? No los tienen. Entonces es muy importante entregarles las dos cosas que estoy mencionando. Y lo otro, requerimos mucha inteligencia, ¿no? Porque en el campo, con estas grandes superficies, es mucho más difícil. Cuando hay una casa de campo aislada, cuando hay un caserío, un villorrio, ¿no? Es mucho más difícil tener presencia policial. Y ahí la inteligencia es muy importante, la modernización, todo lo que podamos hacer en innovación, en tecnología, ¿no? Las cámaras de televigilancia en caminos rurales. No necesariamente las cámaras tienen que estar en un camino pavimentado, ¿no? Como ocurre en las grandes ciudades. Claro. Entonces, tenemos también un aumento del narcotráfico impresionante. La narcoagricultura, cómo han aumentado las plantaciones de marihuana, por ejemplo, con sistemas de riego tecnificado, ¿no? Claro, entonces, y esto no ha ocurrido en Chile nomás, ¿no? Las bandas de crimen organizado, el narcotráfico parte en sectores rurales, en muchos países del mundo, ¿no? Porque ahí está la tierra, ahí está el agua, ¿no? Ahí están los cultivos, ahí está la desprotección, ahí está la falta de dotación de carabineros, de PDI, etcétera. Bien, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ha estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio. Gracias por ese contacto, Antonio. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.